Continuando con nuestro ejemplo login de usuarios, en este video vamos a crear el controlador para el proyecto. ¿Qué es el controlador? El controlador no es más que un archivo que permite direccionar las peticiones que vienen desde la vista, las direcciona de acuerdo a la petición que es. Por ejemplo, aquí tenemos en nuestro ejemplo, en nuestro proyecto tenemos dos archivos que pueden generar peticiones. El uno es el index.php, que genera una petición de logueo, y registrarse.php, que genera una petición de registro. Los archivos pueden generar peticiones diferentes. Entonces la idea de crear un controlador es el direccionar hacia la clase CRUD al método de acuerdo a la petición que me venga desde la vista. Entonces para esto vamos a crear un nuevo archivo. Este archivo se va a llamar controller login. Entonces vamos a poner controller login.php. Listo. Una vez que creamos este archivo, le vamos a dar las etiquetas de apertura y de cierre. Bien, entonces en este archivo no vamos a crear ninguna clase ni nada así, puesto que, como te decía, únicamente este archivo permite direccionar correctamente de acuerdo a las peticiones de la vista. Entonces, bueno, vamos a importar primeramente la conexión, que es el archivo que vamos a utilizar también en esta parte, ya que eh, vamos a utilizarlo para guardar en la base de datos. Entonces vamos a poner un require once y vamos a importar, primeramente vamos a importar el usuario. Esto debe quedar entre comillas simples, y luego vamos a importar la clase CRUD, que es la que la vamos a invocar para, en este caso vamos a crear un controlador para cuando hay una petición de registro. Entonces vamos a utilizar la clase CRUD usuario, la que creamos en antes, que es donde se encuentra el método insertar. Entonces para esto voy a hacer un require de la misma forma que eh, utilicé para importar el archivo usuario. Entonces vamos a poner el nombre del archivo, que es crudusuario.php. Bien, una vez que tenemos estos dos, lo que vamos a hacer es a crearnos un objeto de tipo usuario. Entonces vamos a crearnos un objeto de tipo usuario. Ese objeto de tipo usuario va a almacenar los datos que vengan desde la vista para posteriormente llamar al método obtener, insertar de la clase crudo usuario, y posteriormente guardarlos en la base de datos. Entonces creamos un objeto de tipo usuario. Entonces es new usuario, y además también vamos a crear una variable llamada CRUD, y esto va a ser igual a la clase CRUD usuario. CRUD usuario, vamos a ver, parece que sí está correcto. Ya. Acá nos falta un constructor. Nos falta un constructor, pero esperemos que no nos dé ningún problema. Entonces vamos al controller, sigamos en el controller. Bien, entonces ahora lo siguiente que tenemos que hacer es crear el direccionamiento en el caso que la petición sea de registrarse. Entonces para esto, si recuerdas que en el archivo index habíamos creado un elemento de tipo hidden, que eso era name entrar y el value también era entrar, y el mismo lo habíamos creado en el archivo registrarse. Bien,
En el archivo registrarse le vamos a cambiar el name a registrarse y asimismo el value le vamos a poner registrarse. ¿Cuál es el objetivo? Si recuerdas, te comentaba que el objetivo de estos elementos hidden era saber desde dónde vienen las peticiones. Entonces acá en control de login yo voy a verificar y digo que sí. Si utilizo la función iset, esta función iset me permite saber si es que un valor que viene o una variable que llega no es nula. Entonces, en este caso, como yo voy a enviar desde el archivo registrarse, voy a enviarlo a través del método post, entonces tengo que utilizar acá para recibirlos también este método, ¿no? Y por eso voy a utilizar entonces post y le voy a decir que si la variable registrarse, que es la variable que pusimos en el archivo registrarse, que es la de acá. Recordemos que para recoger una variable desde en un archivo PHP desde una vista, tengo que utilizar el name que lo utilicé en la vista, en el archivo ya sea PHP o HTML. Entonces aquí le pongo si es que la variable o el elemento registrarse no viene nulo, es decir, si viene con algo, entonces quiere decir que la petición viene desde la página de registrarse. Entonces, si es que ese es el caso, lo que voy a hacer es a usuario, al objeto usuario, le voy a poner le voy a dar el valor a los atributos, que primeramente le voy a dar atributo al nombre. Entonces aquí, asimismo, desde la página registrarse, bueno, yo envío los elementos, los nombres de los elementos a través de post. Entonces el nombre de cada elemento o el valor de cada elemento es el name. En este caso el name para el nombre sería usuario, el name para el password sería pass. Entonces acá los recibo con esos mismos nombres. Entonces si me voy a control de login, aquí le digo que utilizo post porque los estoy enviando con post y le digo que me reciba lo que tiene usuario y me le ponga al objeto usuario, me le dé ese valor. Asimismo voy a utilizar usuario y utilizo también set clave y también le recibo desde el formulario con post. En este caso se llama pass. Ok, entonces aquí ya tengo almacenado en mi objeto usuario los valores que recibo desde la vista registrarse. Bien, entonces aquí lo único que tendría que hacer es ya enviar a guardar a la base de datos a través de la clase CRUD usuario. Y como ya tengo aquí creado este objeto de tipo CRUD usuario, lo que hago es llamarlo CRUD y sería insertar. Obviamente en este insertar tengo que enviarle el objeto insertar, que es el que acá arriba lo he llenado, y le envío. Y bueno, aquí por el momento no le voy a enviar ninguna otra cosa. Ahí vamos a probar si es que es de verdad que ya me puede guardar registrarme a un usuario. Voy al archivo registrarse.php a ver si es que me lo está enviando al formulario a este controlador, y esto es en la parte del action. Entonces la parte del action yo debo revisar que me lo esté reenviando. Yo veo que aquí no tiene
está vacío, entonces por esto voy a poner que este formulario se me envíe, se me procese en el archivo controller login.php. Entonces al momento que yo hago un submit o al momento que ponga registrarse en el botón, estos datos se van a pasar hasta el control login. En el control login lo que va a hacer es definir si es que lo hice desde la vista registrarse. Es que lo hice de la vista registrarse, entonces va a guardarme el usuario que he puesto, el password que he puesto, y va a llamar al CRUD insertar, que lo hemos definido en la parte de aquí, CRUD insertar, y va a guardar ese dato, ese usuario en la base de datos. Entonces ya guardamos todo, vamos a probar a ver que todo haya ido correcto. Entonces nos vamos a la aplicación y aquí vamos a refrescar. Entonces aquí voy a poner en registrarse porque tengo que ir a esa ventana, y voy a poner un nombre de usuario así sencillo, Elibarele. Voy a poner 1, 2, 3 solo por cuestiones de prueba, y voy a dar registrarse. Sí, bueno, ahora lo que voy a hacer es al parecer me lo guardo, no, pero voy a revisar en la base de datos y voy a ver a la tabla login user y voy a ver la tabla usuarios. Y pues bueno, si nos damos cuenta aquí, bueno, el ID es autoincrementable, es un campo autoincrementable, entonces se definió en 1, empezó en 1, el nombre que es el librero que le envié, y además también la clave encriptada. Recuerda que yo le puse 1, 2, 3 y ahora ya me le pasó me le encriptó a una secuencia de caracteres que es la que ves acá. Entonces ahora, ¿por qué se quedó en blanco? Es porque bueno, acá yo no le definí al momento de terminar esta acción, yo no le definí que vaya a ningún lugar, ¿no? Entonces si es que hubiésemos querido que nos envíe hacia hacia una pantalla o un archivo exacto, lo que aquí hubiésemos puesto es un header, y vamos a poner aquí dentro de esto vamos a poner location. Estamos diciendo que nos envíe a una pantalla exacta, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es nuevamente volver a la pantalla registrarse, registrarse.php. Entonces una vez que se ejecute este código, va a través de esta función header, va a enviarse nuevamente a la pantalla registrarse.php, de manera que no quede en blanco. Entonces nuevamente voy a regresar a login user, voy a registrarse, voy a guardar nuevamente el L1 y voy a poner otra clave, no guardo, y bueno, otra vez ya se me quedó en la misma pantalla. Y si ahora voy a revisar acá nuevamente, ya tengo el siguiente registro. El siguiente registro es ya el registro que puse últimamente. Bien, entonces una vez terminado esto, en el siguiente ejemplo vamos a crear ya el, el método para loguearse, y algunos otros métodos más que van a permitir, por ejemplo, saber si un usuario ya está registrado o no.